Bueno, y ayer, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader, se presentó el proyecto de reforma tributaria, reforma fiscal, como le ha querido llamar el presidente. Modernización fiscal, proyecto de modernización fiscal, en el que varios aspectos de la economía, de manera particular, pues van a ser tocados con este proyecto, incluyendo algunos que tocan de manera directa la economía de la clase media, que es quien cada reforma carga con la mayor parte. Las bebidas alcohólicas nuevamente son gravadas de manera significativa. Es un punto también que es de los más atacados cada vez que hay un ajuste fiscal. Tenemos también los couriers, las ventas por internet o las compras por internet que no tienen ningún gravamen en este momento, las ventas por valores menores a $200, esos también tendrán un impuesto. Tabaco, cigarrillos electrónicos, los famosos vapers y los cigarrillos electrónicos tendrán también un impacto fiscal. Las zonas francas. ¿Por qué las zonas francas? Si bien es cierto, el sector zona franca es uno de los que ha presentado mayor crecimiento en los últimos años, es uno de los sectores que más recibe exenciones fiscales. Pero en definitiva hay empresas de esas que tienen ya muchos años establecidas en el país y que no deben ya tener ninguna exención fiscal, ya no debe tener ningún beneficio, porque esa empresa está debidamente establecida, debidamente constituida y con un tiempo ya en operación que no requiere de ningún incentivo por parte del Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque otras empresas no tienen ese incentivo, que no son de ese sector. Y por eso se establece que ese sector, al igual que el sector turístico, pues tiene que ya pagar los impuestos correspondientes como lo paga cualquier otro sector. El cine. La famosa ley de cine. Desde hace, creo que unos 12 años, si no recuerdo mal, y ojalá pueda confirmar por aquí el dato, en el país se aprobó una ley de fomento a la industria del cine, con la intención de que los inversionistas dedicados a esta práctica pues tuvieran una posibilidad de poder llevar a cabo las famosas producciones cinematográficas y a su vez recibir exenciones de pago de impuestos. Eso ha hecho que anualmente en la República Dominicana se filmen, se rueden, se preparen, se produzcan películas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta ley? Bueno, que el Estado Dominicano subsidia prácticamente todo el costo que tiene la producción de esa película a través de la exención de los pagos de impuestos de la compañía. Y no tiene nada que ver si la película es exitosa, si no es exitosa, si van al cine, si no van al cine, si de hecho no importa que nadie vaya a verla, porque la mayoría de las que se han estado haciendo incluso no tienen ningún tipo de parámetros ni de calidad. De igual manera el Estado tiene que asumir el subsidio de los pagos de los impuestos por un tema obligatorio de la ley. Vehículos de motor. Este es uno de los impuestos que ha sido de los más criticados y rechazados por la población, que es el impuesto
que hay que pagar de circulación vehicular y que se hace anual y que la gente lo conoce como el marbete. Ese impuesto ha sido aumentado en un 100%. Los vehículos con 5 años o menos de fabricación en la actualidad pagan 3.000 pesos. Según la propuesta de reforma van a pagar 6.000. Y los vehículos de 5 años en adelante de fabricación, entonces van a pagar 3.000 pesos y no los 1.500 que se pagan en la actualidad. Ese es uno de los impuestos que debe ser revisado por parte de las autoridades, entre otros que algunos entienden como el pago del impuesto a las viviendas, por ejemplo, que se redujo el de las viviendas de bajo costo de 9 millones, que era en la actualidad, bajaría a 5 millones. Todo aquel que tenga una vivienda por un costo de 5 millones o más tendría que pagar impuestos, tendría que pagar el famoso IPI. ¿Qué sucede con el tema de los vehículos? Por ejemplo, en la reforma fiscal que se aprobó en octubre del año 2012, Danilo Medina recién asumiendo la presidencia de la República, se aprobó en esa misma reforma del año 2012 que el pago del impuesto por circulación vehicular, o sea, el pago del marbete del vehículo sería de un 1% del valor del vehículo. ¿Qué sucedió? Que esto obtuvo un rechazo total de la población, porque entonces iba a poner a pagar mucho más dinero del que en ese momento era, que también era de 1.500 pesos y de 3.000. Lo iba a poner a pagar, por ejemplo, si el costo del vehículo suyo es de 1 millón de pesos, entonces usted debería pagar 10.000 pesos por el costo del marbete, algo que necesariamente era descabellado pensarlo en ese momento. Como tampoco es justo en este momento que un vehículo, por ejemplo, que tenga más de 20 años de fabricación, pague lo mismo que un vehículo que tenga menos de 20 años. Me refiero a vehículos, por ejemplo, que del 2000 hacia atrás pudiera ser la fecha en que se tome en cuenta, se dejen pagando el mismo costo, los 1.500 pesos, y que del 2000 en adelante, que tendrían unos 24 años de fabricación, pudiera así aumentarse el pago, pero no del 100% tampoco, porque es un costo que significa que ya el que tiene un vehículo de ese año ha pagado mucho más impuestos. Pero entonces tampoco es honesto, tampoco es justo que, por ejemplo, un ciudadano que tiene la capacidad de comprar un vehículo moderno, una última generación, que cuesta $200.000, que cuesta 15 millones de pesos, esa misma persona tenga que pagar el impuesto de circulación vehicular de otro que tiene apenas la capacidad o que se metió en un lío para comprar un vehículo del año, que tiene un préstamo en el banco y que ese vehículo cuesta 1,5 millones de pesos, pero al ser un vehículo que tiene un registro del año actual, 2024-2023, se le obliga a pagar el mismo precio por uno que es del mismo año, pero tiene un valor 3, 4, 5, hasta 10 veces más del valor que tiene ese otro vehículo. Ese es un aspecto que debe ser revisado por parte de las autoridades del gobierno, porque en definitiva no se corresponde con el parque vehicular. Incluso sería mucho más rentable para la propia reforma, que ese tipo de vehículos de lujo, ese tipo de vehículos de alta gama, como se dice de manera popular, pague un impuesto acorde a lo que cuesta el vehículo y no acorde al año de fabricación. Pero eso pudiera ser única y exclusivamente para ese tipo de vehículos, porque es injusto, reitero, que usted se está ganando la vida, usted es vendedor, por ejemplo, y usted adquiere una guagua, una furgoneta, por ejemplo, para decir algo, y ese vehículo es del año, ese vehículo es 2024, pero usted ahora con la feria de préstamos que
tiene el Banco de Reservas, por ejemplo, Expomóvil Banreservas, que inicia esta semana, usted coge un préstamo, esa guagua cuesta 1,5 millones de pesos, pero esa guagua es 2024, esa guagua es 2025, pero cuesta 1,5 millones, o 2 millones, o menos de 2 millones, y usted tiene que pagar lo mismo que cuesta, por ejemplo, una Lexus, que es 2024, y ese vehículo cuesta más de $150,000. O sea, que estaríamos hablando de 7, 8, 10 millones de pesos. No es justo, no es justo que se pague lo mismo. Esto es una propuesta que ha hecho el gobierno en ese sentido. Hay otros impuestos que también serían aumentados. ¿Qué justifica el gobierno? Que necesita ajustar, es verdad que necesita ajustar el tema de la recaudación de los impuestos. De alguna manera, lo que se señala desde el gobierno es que esto, si no se logra el consenso, entonces habría que seguir endeudando el país. Esa es una de las excusas. Y lo otro es que ese dinero, el gobierno, el dinero que obtenga, pues lo va a continuar invirtiendo en salud, en obras de infraestructura vial, como por ejemplo otros teleféricos que se estarían haciendo en la capital, un tranvía que iría de San Cristóbal hasta Santo Domingo, la ampliación de los monorrieles, en fin. El gobierno establece, entre otras cosas, que por ahí estaría la inversión que significaría este reajuste fiscal. ¿Dónde que está la mayoría de la queja de la gente? En que los gobiernos, y esto no va directamente para este ni para aquel, sino para todos, la población no percibe que se le devuelven bienes y servicios en la misma manera en cómo se pagan los impuestos. Y esa también es una parte que el propio gobierno debe revisar, y es la calidad del gasto público, que es muy cuestionado y siempre ha sido muy cuestionado en lo que corresponde al Estado dominicano. ¿Por qué? Porque aquí también se malgasta mucho dinero. Muchos funcionarios de este gobierno y de gobiernos anteriores han hecho lo que le ha dado la gana con el dinero de los contribuyentes. Y eso es lo que la mayoría de los dominicanos más critica y siente cuando se le habla de que hay que hacer un ajuste fiscal, porque entonces hay que seguir cargando, hay que seguir pagando, y en todas las sociedades del mundo hay que pagar impuestos, es verdad, pero se supone que en esa misma manera tiene que haber una devolución, debe haber una respuesta, debe haber que la población lo perciba, que está pagando más impuestos, pero que el gobierno le está devolviendo en salud, en educación, en obras, en infraestructura, en servicio, en seguridad, esos impuestos que paga, pero eso no siempre se cumple, y por eso la gente se alarma cuando escucha hablar de estos proyectos. Vamos a esperar qué va a suceder, si se logra aprobar de esta manera, o de lo contrario, que es como nosotros entendemos, hay que hacer algunas modificaciones en este proyecto que ha sido sometido por el Poder Ejecutivo. ACM, al compás del mundo.